capítulo 1, versículo 7, un profeta menor del Antiguo Testamento. Yo esta tarde quiero compartirles de este personaje bíblico y sé que les va a ser de mucha bendición. Nahum capítulo 1, versículo 7. Nahum capítulo 1, versículo 7. Dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Voy a repetir el versículo y espero que lo pueda leer conmigo. Nahum capítulo 1, versículo 7. Jehová es bueno, fortalece en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Dice la versión NTV, una versión más moderna, la nueva traducción viviente: el Señor es bueno, un refugio seguro cuando llega la dificultad, y Él está cerca de los que confían en Él. Es una versión más moderna. Y yo quiero comentarles sobre esa fortaleza que es el Señor. Pero antes quiero hablar un poco sobre Nahum. Nahum significa consuelo o consolación. Nahum es conocido, ¿verdad? Porque fue un profeta menor que vivía, dice la escritura, en Elcos, aproximadamente a unos 30 kilómetros de Jerusalén. El tema de Nahum, hermanos, es un tema muy fuerte porque Nahum trae una palabra de juicio sobre Nínive. Y cuando hablamos de Nínive, sé que a todos les va a sonar algo peculiar, de que Nínive años atrás fue visitada por otro profeta menor que conocemos mejor, que es Jonás. Pero en el tiempo de Nahum ya ha pasado un tiempo considerable, pero vemos que Nínive se arrepintió con Jonás, pero volvió a caer en las mismas atrocidades que hacía anteriormente. Nahum es un libro que habla sobre el juicio inminente de Nínive, y capta mi atención porque en medio de este libro de juicio, de esta profecía sobre Nínive, este versículo que acabamos de leer es una joya. Encontramos una joya en medio de un discurso, de una profecía de juicio. Han pasado 100 años desde que Jonás predicó a Nínive, y los ninivitas otra vez volvieron a sus malos caminos, volvieron a ser crueles, y la razón por la cual Jehová va a enjuiciar a Nínive es por su crueldad. Dicen los historiadores que los ninivitas eran personas muy crueles, eran, eran personas malas, sanguinarias. Algunos les arrancaban los ojos, otras maneras también ¿verdad?, de castigo era de que les cortaban las manos a los que tomaban cautivos. Dicen los historiadores que a algunos les derramaban brea hirviendo a sus enemigos como castigo. Entonces, los ninivitas eran muy crueles. Por eso el Señor le habla a Nahum y le profetiza a Nínive que van a ser destruidos por tanta maldad acumulada. Ya le comenté un poco el contexto de este profeta menor. Habla sobre el juicio sobre los de Nínive. Pero el versículo 7, hermanos, yo veo que aquí la palabra hace como una especie como de un salto. Yo quiero verlo así, como un salto, en el que Nahum nos recuerda que el Señor, aún, hermanos, en el día difícil, Dios sigue siendo refugio para todo aquel que en él confía. Y yo me quiero enfocar un poco en la segunda expresión del profeta. Dice la palabra del Señor, dice: fortaleza en el día de la angustia, fuerza para el día malo. Los días son malos, entonces nuestro refugio y nuestra confianza debe de estar puesta en el Señor. Nuestra fe debe de estar cimentada en el Señor. Dice el profeta Nahum: Jehová es fortaleza en el día de la angustia. Qué mejor fortaleza que nuestro Dios. Qué mejor lugar seguro que nuestro Señor. La palabra fortaleza viene de una expresión hebrea que es el Maos. El Maos significa un lugar fortificado.
un lugar de defensa o un lugar alto. Esto me encanta, porque aunque el mundo entero esté en crisis, aunque vemos que la nación está en un tiempo complicado, yo puedo ver en la palabra que nuestro Dios siempre está venciendo, que nuestro Dios siempre está en alto. Recuerde esto, el reino de los cielos nunca está en crisis. Aleluya. Él es nuestro refugio alto. Cuando la palabra habla de fortaleza, es porque el Señor es nuestro refugio alto. Salomón dice en Proverbios 18:10, torre fuerte es el nombre del Señor. A él correrá el justo y será levantado. Porque el Señor es nuestra torre fuerte, es nuestro lugar alto. Por eso hoy, en este día, usted y yo podemos estar seguros porque estamos en un lugar alto. Estamos bajo la fortaleza de Dios. Estamos en el lugar fortificado. Estamos sobre la roca que es Cristo Jesús. Por eso estamos seguros en el Señor. Aleluya. El profeta Nahum dice que el Señor es tu fortaleza en el día de la angustia. Si te sientes cansado, te sientes agobiado, te sientes preocupado por lo que va a pasar mañana, hoy te digo, Dios es nuestra fortaleza. Dios es tu fortaleza. Dios es tu pronto auxilio. Dios es nuestro socorro. Pero también el Maoj significa defensa. Aleluya. Es porque el Señor no solamente nos cuida, sino que Él también pelea por nosotros. Él pelea por sus hijos. Y cuando hablamos de pelear por sus hijos, hablamos que el Señor está al tanto de nosotros, está al tanto de su pueblo, está al tanto de sus hijos e hijas. El Señor está al pendiente de los redimidos con su sangre. El Señor no solamente es un lugar alto, sino que también es defensa para nosotros. Sí, el Maos representa que tú y yo estamos protegidos por el Señor, que el Señor es el que nos proveerá, que el Señor es el que nos dará lo que necesitamos aún en los tiempos tan adversos que vivimos. El Señor es el que pelea por nosotros la buena batalla. Por eso el Señor es fortaleza nuestra. El profeta termina el versículo con esta expresión: y conoce a los que en él confían. Y yo no sé si el presidente de la República, Obrador, a lo mejor no me conoce. Yo no sé, a mí mucha gente no me conoce, pero nos conoce Dios. Aleluya. Nos conoce el Señor. Entonces, y aunque no te conozca alguien de renombre, aunque no te conozca medio mundo, si te conoce Dios, te sobra y te basta para ser bendecido, te sobra y te basta para ser bienaventurado. Si te conoce el Señor, estás protegido bajo la sombra del Omnipotente. Alguien tiene que decir amén eso en casa. Si nos conoce Dios, entonces estamos seguros. Yo no sé quién no me conoce, pero nos conoce Dios. Y si me conoce Dios, me siento bien. Me siento bendecido. Me siento bienaventurado. Es por eso que el Señor nos conoce y en el día de la angustia nos fortalecerá. ¿A quién conoce Dios, pastor? ¿A quiénes conoce Dios? Dios conoce a sus hijos. Dios conoce a su pueblo. Dios conoce a los que le aman. Por eso hoy, hermanos, en esta tarde, Él es el que nos guarda y Él nos conoce. Qué interesante, ¿verdad? Si te conoce el Señor, estás bendecido, estás seguro. Si nos conoce el Señor, te aseguro que estaremos en buenas manos. El profeta Nahum habla sobre esta verdad.
de que el Señor nos conoce. Porque Dios no es olvidadizo, a Dios no se le olvidan las cosas como a mí o como a usted, que a veces tenemos una, ¿verdad? Una retención muy breve y todo se nos olvida. A Dios ninguno de sus hijos se le olvida. Estamos en la mente de Dios, estamos en el corazón de Dios, por eso Él nos conoce y conoce tu nombre, conoce tu vida, nos conoce. Por eso Él nos fortalecerá. Por eso Él nos levantará. Por eso Él está con nosotros. Por eso el Señor te sacará adelante. Por eso Dios bendecirá tu familia, bendecirá tu negocio, porque Dios nos conoce y porque Él es nuestra fortaleza. Bendito sea el nombre del Señor. Y el Señor, oh hermanos, el Señor no falla y nunca fallará. Tú y yo podemos fallar, tú y yo podemos flaquear, pero Él nunca falla. Él no miente, Él lo va a cumplir, Él lo va a hacer. Por eso el Señor es fiel a su palabra. Y te aseguro que si hoy confiamos en el Señor, le aseguro que el Señor va a recordar nuestro nombre. Nahum capítulo 1, versículo 7 nos llena de esta verdad. El Señor nos conoce y por eso Él es nuestra fortaleza. Si te has sentido agobiado, cansado, preocupado, oh, descansa en Dios, descansa en el Señor. Recuerda, Él es fortaleza en el día de la angustia. Recuerda que Él es nuestro refugio alto. Él es el que pelea por nosotros la buena batalla. Y recordar lo que dijo una vez el legislador de Israel, el tremendo Moisés. Jehová peleará por nosotros y usted y yo estaremos tranquilos. Hoy, hermanos, ruego al Señor que Él nos fortalezca, que Él nos levante, que Él nos ayude. Y sea cual sea la situación de enfermedad, de carencias, de crisis, que el Señor sea nuestra fortaleza. Y allí en tu hogar puedas sentir la fortaleza de Dios. Allí en tu casa puedas sentir las fuerzas de Dios. Allí en tu hogar puedas sentir la bendición del Señor.